formalmente, vamos a hacer, porque siempre esto de la previa nos da este calorcito en el corazón que nos identifica, ¿no? Entonces, bueno, formalmente bienvenidos a los que estamos acá en Zoom, también a los que, como dijimos recién, se están sumando a través de Facebook, y también a los que lo van a ver después, porque tiene esto de poder verlo en diferido y estar en la misma sintonía, y no es cualquier sintonía, sino la sintonía de la palabra. También celebrando porque cumplimos como animación bíblica de la pastoral, esto de la ABP, 17 años de andar, de camino, de ser recorrido, pero también de ser peregrinos en esto de poder anunciar. Y siempre lo hacemos con 2 talleres por año, ¿no? Y bueno, en 2021, 3 talleres, y este es el número, si no me equivoco, 36. Así que para sacar la cuenta, y como siempre, Dios es muy creativo, nos regaló esto de la virtualidad y de no cortar los encuentros con nuestros hermanos. Para los que no conocen, y para los que nos conocen también, el equipo de animación bíblica de la región litoral de nuestra querida Argentina está conformado por 18 personas. 18 personas. Los que a lo mejor no, ven rostros, bueno, hay de todas las diócesis que conforman el litoral. Alguna nos falta, pero ya seguramente con el aire nuevo del Espíritu traerá más hermanos para poder seguir caminando juntos. Así que bueno, te damos la bienvenida, Padre Fidel, a vos, a cada uno de los que se va sumando a la transmisión con el corazón abierto, y también, bueno, poder en esto de la pedagogía de Jesús, poder animarnos y ponernos, o mejor dicho, seguir en lo que es el regalo del Espíritu. Así que vamos a rezar juntos. La palabra de Dios nos convoca nuevamente y nos invita a adentrarnos en el Evangelio de Marcos para contemplar la pedagogía de Jesús de la mano del Padre Fidel. Disponemos el corazón para este taller en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos nuestras las palabras de San Efrén. ¿Qué dice? Que la palabra de Dios es un manantial inagotable, una fuente inagotable. Pero, Señor, ¿quién es capaz de comprender toda la riqueza de una sola de tus palabras? ¿Quién, Señor, si no abrimos el corazón e invocamos al Espíritu Santo? Con alegría, bebamos de este manantial inagotable e invoquemos al dulce huésped del alma. Ven, Espíritu Santo, y lléname con tu luz y con tu fuerza, que pueda ver el camino, elegir la dirección correcta, dar el paso oportuno. Ven, Espíritu Santo, y lléname con tu luz y con tu fuerza, que aprenda a escuchar tu palabra, a conservarla en mi interior, a expresarla en mis acciones. Ven, Espíritu Santo, y lléname con tu luz y con tu fuerza, que sepa discernir con sabiduría,
hablar la verdad, actuar la justicia. Ven Espíritu Santo y lléname con tu luz y con tu fuerza. Amén. Amén. Demos gracias a Dios por lo que vamos a recibir, por cada palabra de vida. Y por lo que a causa de nuestra debilidad no podamos recibir hoy, ahora, en este momento, lo podremos recibir si perseveramos en otro. La palabra de Dios es siempre nueva, es un tesoro maravilloso. Pidamos a nuestra Madre, María, la mujer de la palabra, que nos acompañe en este taller bíblico y nos ayude a adentrarnos en la palabra de su Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a mí me tocó la grata tarea de presentarlo al padre Fidel para todos. Voy a hacer una breve reseña de su trayectoria, ¿no? Nos acompaña un destacado sacerdote colombiano. Él es miembro de la Congregación de Jesús y María, Padres Eudistas. Es director del Centro Bíblico Pastoral para América Latina. Estudió magíster en Teología Bíblica de la Pontificia Universidad Javeriana, que está en Cali, en el Valle del Cauca, en Colombia. Es licenciado en Ciencias Bíblicas del Pontificio Instituto Bíblico y además estudió en Arqueología Bíblica en las Escuelas Bíblicas de Jerusalén. Bueno, él tiene libros escritos y una enorme trayectoria, ¿no? En todo lo que es ABP y Biblia. Padre, es un honor para mí y para todo el equipo de la región litoral realmente tenerlo con nosotros, compartir su sabiduría y su iluminación. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por sus amables palabras. Pero ante todo, muchas gracias a este equipo de animación bíblica de la Pastoral del Litoral de Argentina. Por cierto, debo decir que, además de que desde sí ahora me siento intimidado ante un equipo de semejante porte, y lo digo sinceramente, no es un decir. Yo estoy gratamente... Que decía, en momentos de tormentas y de cambios no hay que tomar decisiones drásticas. Digo que me siento gratamente sorprendido y debo decir que es muy estimulante encontrar un equipo de 18 guerreros al servicio, o mejor dicho, en el ministerio de la palabra, al servicio de las comunidades y formando y multiplicando a muchos hermanos para que comprendan la palabra de Dios y la puedan servir en todos los ámbitos de la pastoral. En la catequesis, en la pastoral social, los que son proclamadores, bueno, por toda la vida de la iglesia, sabemos muy bien, respira la palabra del Señor, porque Él, el Señor de la palabra, es quien la guía con la potencia de su Espíritu. Bueno, en la tarde de hoy, hoy y mañana, nos ocupa un taller que hemos querido titular La pedagogía de Jesús en Marcos. La pedagogía de Jesús en el Evangelio de Marcos. Antes de entrar en materia, quisiera sencillamente decir, el estudio de la pedagogía de Jesús en los Evangelios, hemos tomado, por razón de tiempo, uno solo, uno de los 4 Evangelios. Digo, el estudio de la pedagogía de Jesús en los Evangelios es un aspecto, no menor, muy importante, del estudio del discipulado en el Nuevo Testamento. Y este es un punto de partida fundamental.
como van a ver, o espero que podamos todos descubrir en la medida en que vamos desarrollando la materia y vamos haciendo nuestra inmersión en el mundo de Marcos, de sus comunidades, de sus procesos, de sus estrategias, me gustaría que todos nosotros pudiéramos captar de manera especial la manera como el evangelista Marcos dibuja el perfil de Jesús Maestro. Es Él quien nos inspira también a nosotros en todos nuestros procesos pastorales. Y esta es una forma de la animación bíblica de la pastoral. Poder también servir la palabra, no solo la palabra de Jesús, sino con el estilo de Jesús. Poder formar hermanos y hermanas en la fe, no solamente en la fe de Jesús, sino con el mismo estilo, con la misma manera, la pedagogía y la didáctica que utilizó Jesús de Nazaret con sus discípulos. Por eso este tema tiene importancia. Es un tema no menor dentro de el conjunto de temas que ocupan el estudio del discipulado y de la misión en el Nuevo Testamento. Bien, aclarando este punto, que es la razón de ser de nuestro trabajo hoy y mañana, quisiera decirle, ¿cómo vamos a desarrollar este tema? Lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte, en esta hora y media de hoy, donde vamos a trazar 3 coordenadas, vamos a llamarlo un trípode, sobre el cual se asienta la comprensión del Evangelio de Marcos. Espero que todos tengamos a la mano el texto bíblico. No voy a utilizar muchas diapositivas, sin embargo las voy a utilizar para que podamos acompañar el desarrollo de la materia y hacer nuestra inmersión. Es una inmersión, plongée, dicen los franceses. Vamos a sumergirnos en las profundidades de este rico evangelio. No daré muchas, les voy a dar mañana, al final de nuestro recorrido, les voy a dar algunos apuntes. Unas 40 páginas más o menos. Es apenas una introducción a la materia que espero pueda ser de utilidad para seguir cada uno estudiando y aprovechando el tema al máximo. Entonces, día de hoy, primera parte, 3 coordenadas para situar bien el tema de la pedagogía de Jesús. Situar, enfocar, encuadrar es fundamental. Además, es uno de los aspectos de la pedagogía. Mañana decantaremos. A partir del horizonte que plantearemos hoy con el trípode de comprensión, vamos ya a decantar el proceso, el desarrollo, observando algunas de las tácticas pedagógicas de Jesús en la formación de los discípulos. Pero lo de hoy es fundamental, porque si no, no se entendería mañana eso a qué responde. ¿Por qué Jesús elige esta y no otra? ¿Y qué se espera que ocurra cada vez que nosotros imitamos su estilo o seguimos su estilo? Día de hoy, 3 coordenadas. Mañana, el proceso. Delinearemos el proceso. No sé, Roberto o quién está por aquí, Milva, para mirar diapositivas. Ya está habilitado, Fidel. Perfecto, muchas gracias. ¿Me confirman que se está viendo? Sí, padre. Sí, Perfecto, se muchas ve. gracias. Eso es lo bueno de estar aquí con el equipo. Sí, yo no me siento muy acompañado y muy respaldado en este ejercicio. Bien. Se me fue la imagen. Acá estamos viendo bien. En mi casa me fue. Bueno, entonces, primer punto, primera parte, 3 coordenadas para comprender la pedagogía de Jesús en el relato de Marcos. Este relato que él mismo denomina Evangelio. Vamos a dar entonces 3 pasos. Las 3 coordenadas son, primero, el elemento tensor. Atención, todo parte de una realidad. El evangelista Marcos, cuando redacta el Evangelio,
tiene al frente una comunidad, o mejor, como dicen hoy los especialistas, un conjunto de comunidades. Hay un círculo de comunidades. Poco a poco las iremos reubicando, recordando, refrescando la información al respecto, como lo entienden los estudios bíblicos hoy. Pero el evangelista está respondiendo a necesidades concretas de la comunidad. Él no se limita simplemente a contar la vida de Jesús. No, esto es un evangelio, un anuncio que va a tener un efecto en la comunidad. Y una característica del evangelista, escúcheme esto, evangelizadores, es que conoce muy bien su contexto. Y por eso el evangelista va a hacer determinadas opciones en la narrativa. Si nosotros comparamos los 4 evangelios, veremos que los 4 evangelios cuentan más o menos, grosso modo, lo mismo. Sin embargo, no. Unos acentúan más un aspecto, otro aspecto, unos son más largos, otros son más cortos, uno insiste más en parábolas, otros menos, unos más en milagros, otros menos, unos en determinadas características de los discípulos, otros no. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? Porque las comunidades no eran las mismas. Porque al frente de cada evangelista había una o un conjunto de comunidades que no eran idénticas a los demás. Un buen evangelista es aquel que sabe diferenciar también la comunidad que tiene al frente. No es lo mismo evangelizar en una ciudad que en otra. No es lo mismo estar en la ciudad que en el campo. No es lo mismo estar en un país que en el otro. Y esto es determinante a la hora de componer el relato. Y por eso el punto A. ¿A qué intenta responder la redacción del Evangelio? ¿Cuál es la pregunta que está detrás? 2. ¿Cómo se responde? Ese es el punto B. El evangelista Marcos, digámoslo de una vez, hoy los especialistas están de acuerdo, es el que acuña la palabra evangelio, es el primero, es el evangelio de Marcos, no en el orden canónico, o sea, en el orden como está en la Biblia. Primero está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en el orden de la composición y de la redacción, el Evangelio de Marcos es el primero. Algún otro por ahí discutirá, le pondrá un interrogante o hasta en duda. Sin embargo, hay consenso, hay un gran consenso de que es el primero. Hay muchas razones y no es el tema de esta tarde discutir los argumentos. Simplemente les digo, así lo entendemos, así se entiende hoy, y los argumentos son de peso. Marcos, cuando redacta su evangelio, ya desde la primera línea dice, comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces crea el género literario evangelio, que es una forma de contar o de entregar la memoria de Jesús a la comunidad para revitalizarla o para responder a la necesidad de la que hablaremos en el punto A. Pero él ahí va a comenzar a hacer opciones. ¿De qué se trata el evangelio? ¿Cómo se le recibe? ¿Para qué es? La pedagogía de Jesús no se entiende fuera de esta clave de sol del pentagrama. Fuera de al margen de esta propuesta, no se comprendería de esta propuesta dicha desde la primera línea del evangelio. Y entonces, esto nos lleva al punto número 3. La gran estrategia del evangelio de Marcos a la hora de contarnos la formación de los discípulos y que va a ser determinante en las opciones pedagógicas de Jesús, tiene que ver con un suspenso. Este es el evangelio del suspenso. Para los que les gustan las películas, las series o las cosas, este es un evangelio de una narratividad intensa, dramática. Y la formación de los discípulos está muy empapada, muy impregnada de esta característica propia de la narratividad. Hay un suspenso. Y se trata del descubrimiento del maestro para poder seguirlo como debe ser. Vamos entonces a ver punto por punto. Primero, el elemento tensor, la pregunta que lleva a la redacción del evangelio. Y digámoslo así, de frente, de una vez. El punto de partida en la redacción de este evangelio, yo no digo de la historia de Jesús, no estoy diciendo eso. El punto de partida de la historia de Jesús aquí tiene que ver más con el bautismo. Entonces, que me refiero a la hora de redactar, de ordenar la memoria de Jesús recibida por la tradición por parte de un evangelista que se encuentra en un ambiente geográfico, cultural, político determinado y al frente de la animación de unas comunidades. Él parte de una observación.
Y el punto de partida es una crisis. El Evangelio de Marcos tiene como punto de partida una crisis. Una crisis en el seguimiento de Jesús. Una crisis discipular. Vamos a verlo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Marcos, capítulo 14, versículo 48. Repito, Marcos 14, 48. Perdón, Marcos 14, 50. Me va a meter en mucho contexto. Marcos 14, 50. Ahora sí, confirmado. Dice el narrador de Marcos, atención con la frase, todos lo abandonaron y huyeron. Todos lo abandonaron y huyeron. Paremos aquí, en esta frase, detengámonos en ella. La crisis de la comunidad discipular ocurre bajo las sombras de la arboleda del Monte de los Olivos, de la propiedad llamada Getsemaní, el Monte de los Olivos, un olivar. En esa tiniebla, en esa penumbra de una noche de Pascua, la comunidad se dispersa. La comunidad de Jesús pareciera acabarse. Y la frase con que lo explica el evangelista Marcos merece atención. Dice, todos abandonándole huyeron. 3 palabras. Todos abandonándole huyeron. Esta frase, si nosotros la leemos en griego, cosa que no vamos a hacer en este momento, tengan guardada ahí su Biblia, en su Nuevo Testamento en griego, el texto griego tiene exactamente las mismas palabras del relato de la vocación, del relato del primer día, de lo que ocurrió aquel día maravilloso en que Jesús los escogió para ser sus discípulos, a los 4 primeros, que eran pescadores, a la orilla del lago de Galilea. Esto lo encontramos en Marcos 1, 16, 20, donde encontramos claramente la formulación. Y ellos, dejándolo todo, le siguieron. Miren, ellos dejándolo todo, le siguieron. Son las mismas palabras. Los discípulos dejaron todo para ir detrás de Jesús. ¿Qué ocurre ahora al final del proceso? Bajo la sombra del Getsemaní, la misma frase escrita al revés. Todos, abandonándole, huyeron. La misma frase escrita al contrario, a la inversa. Los discípulos se volvieron expertos en renuncia, una característica, por supuesto, imprescindible del discipulado. Dejar todo en libertad para abandonarse en el seguimiento del Maestro, para confiar la vida a su dirección. Los discípulos dejaron las barcas, dejaron a papá Zebedeo, a la familia, o como va a decir el capítulo 10, versículos 28 al 30, lo dejaron todo. Padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, propiedades, hacienda, inclusive su propia vida, por Jesús y por el Evangelio. Y los discípulos, que en el camino fueron renunciando a todo, inclusive al hombre viejo, al hombre pecador, para reconfigurar su vida en Jesucristo, fueron tan expertos en renuncia que hasta renunciaron al mismo Jesús. Vaya ironía, tremenda ironía. Y esto es lo que el evangelista Marcos retrata, le toma la foto a esta situación. Al principio, dejándolo todo, le siguieron. Al final, dejándolo todos ellos, lo huyeron. Y atención aquí, el término huir en griego es fugeo, que es un verbo que suena tal cual en español. Emprendieron la fuga. Emprendieron la fuga. Nos fuimos. Patitas, ¿para qué te tengo? Me voy. Abandonándole,
aquí me anticipé, abandonándole todos a Jesús, se fueron en la dirección contraria del seguimiento. Uno lo traiciona, otro lo niega, 3 veces además, y los otros 10 lo abandonan de nuevo huyendo. Se trata de una fuga de los otros 10. Pedro no encaja ahí porque se dice que Pedro no huyó, sino que Pedro intentó seguirlo hasta la casa del sumo sacerdote, de lejitos, pero lo siguió. Pero luego, ante las preguntas de la criada y de los otros sirvientes y las personas que estaban en torno a la fogata, dijo que no conocía a Jesús, que no sabía nada de él y que no pertenecía a su grupo. Incluso juró en falso, juró, dice el texto, que no conocía a Jesús. Pero los otros 10 emprenden claramente la fuga. Se trata de una fuga. El drama se vuelve todavía más fuerte cuando nosotros leemos los versículos 51 y 52 de este mismo capítulo 14 de Marcos. Dice así: detuvieron a un joven que le seguía cubierto solo de un lienzo, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Se escapó desnudo. De nuevo la fuga. Se escapó, emprendió la fuga, pero con una característica: sin ropa, pelado. El tema no es, digamos, tiene importancia. ¿Qué está intentando decirnos Marcos con esto? La desnudez, esta persona, es una persona envuelta en una sábana, en griego se dice síndone, envuelto en una sábana, y soltó el manto con tal, para huir, lo agarran, pero agarran el trapo, el paño, y él sale huyendo. Prefirió pasar la vergüenza de estar desnudo a ser tomado como discípulo de Jesús. Y esto hay que aclararlo. Se trata de una vergüenza. Creo que en los cursos, en los talleres que ustedes han hecho, ya han tocado el tema del honor y la vergüenza en el mundo mediterráneo. Esto es fuerte. Para nosotros, yo les digo una cosa: yo soy colombiano, pero soy caribeño. No soy colombiano del interior de la montaña, yo soy del Caribe. Nací muy cerca del mar, y del mar Caribe. Y la gente de mi tierra, de mi cultura, no es mi caso, pero es gente que anda con mucha frecuencia con muy poca ropa, con el mínimo posible. Y para nosotros es normal. Para un oriental, y mucho más de religión hebrea, esto no le cabe en la cabeza. El mundo oriental, creo que todavía hoy, sobre todo el mundo oriental más tradicional, como lo conservan los beduinos del desierto o los árabes o sobre todo el Islam, se tapa de la cabeza a los pies. Todos conocemos muy bien la historia de la burka. Ahora con todo esto, por las noticias, ¿quién no lo sabe? El mundo oriental es un mundo, y no solo las mujeres, los varones también se cubren la cabeza, la túnica debe ser hasta la mano, va hasta los tobillos. Hay un pudor muy grande. Es una cultura del pudor que no exhibe la desnudez, que cuida mucho eso. Con mayor razón el pueblo hebreo. El pueblo hebreo en esto fue todavía más fuerte, mucho más fuerte. Quedar desnudo en público es la máxima vergüenza social. Es una humillación. Por eso entiendan, por favor, lo que ocurre en la crucifixión de Jesús. A quien lo despojan de sus vestiduras, como signo también de tú no eres nadie, te despojamos de tu dignidad, de tu identidad, todos esos significados caben en la expoliación de las vestiduras del maestro, pero es con la finalidad de exponerlo desnudo. Hoy sabemos muy bien, Jesús fue crucificado desnudo, históricamente. Nosotros clamamos, ¿y por qué le ponen el pañito? El Cristo de mi parroquia tiene un pañito, ¿no? En latín se llama el subináculum.
el subvináculo. Pues miren, ese pañito se lo inventaron en el siglo III porque, por Dios, ¿quién reza delante de un tipo en cuero? Delante de un tipo para evitar, bueno, ustedes me entienden. Era complicado. Pero históricamente, en el proceso de ejecución de un condenado a muerte, cuando se le arrebataba la vida, también se le arrebataba la dignidad. Y una forma de hacerlo era exponerlo desnudo. Y Jesús muere desnudo, expuesto a la máxima humillación física, moral y espiritual. Pues aquí tenemos un joven que queda desnudo, pero por opción de él, porque él suelta el manto. Y aquí viene entonces la cuestión del manto. El manto, el vestido, un vestido es signo de identidad en la simbología bíblica. Bueno, y todavía la de hoy. Si una persona me ve con un cuellito blanco aquí, ¿qué dice? Pues dice, este es un sacerdote católico. Si yo veo una persona con un velo, yo digo, es una religiosa. O si tiene una cofia, es una enfermera. Y si anda con un estetoscopio colgado, es un médico. Y si anda con un kepis o botas, yo digo, es un policía. El vestido habla de la identidad. Este joven suelta su identidad. Es que ese es el punto alto del drama. La crisis generada en un momento de fuga en la noche del Getsemaní tiene que ver con la identidad. Con la identidad. El discipulado es un proceso de elaboración y de reconfiguración de identidad. Es un camino identitario donde la vida se integra y se realiza a partir de la propuesta de Jesús. Encuentra un proyecto y esto tiene signos. Les doy otro detalle más. El texto, en el versículo 51, 14:51, dice joven. Esto hay que aclararlo. El término joven, aquí en griego, el término griego es neaniskos, con K. Nea, de nuevo, neaniskos. Y sabemos muy bien lo que era un neaniskos. Un neaniskos es una persona que se encuentra en la fase etaria entre los 18 y los 20, incluso hasta los 22 años. No es no indica algo estrictamente cronológico. Por eso es una fase etaria que puede estar entre los 18 y 22. Lo que indica es algo más de tipo cualitativo. Es una persona que está en la edad de las decisiones. Eso es neaniskos. Neaniskos es una persona que está en la edad de las decisiones. ¿Cuáles decisiones? Las decisiones que determinan el resto de su vida. Que van a reorientar su proyecto de vida. ¿Cuál es? El matrimonio. Las chicas normalmente se casaban entre 14, 15, 16 años. Los chicos un poquito más, no mucho, 18, 20, máximo 22 años era la edad habitual. Eso no está escrito en ninguna parte, no era una norma, sino tampoco le iban a condenar por eso, pero esa era la cultura. Lo sabemos, está documentado. Es por lo tanto la edad en que la persona toma las decisiones fundamentales. Es la mujer de su vida, hablo desde el punto de vista masculino, de la mujer de su vida, su trabajo, cómo va a sostener su hogar. Vendrán los hijos prontamente y todo esto lo va a reconfigurar. Marcos tenía otras posibilidades de vocabulario para poder indicar este personaje y escogió el término neaniskos, lo cual nos hace sospechar de un guiño que está haciendo. Esta persona que está en la edad de las decisiones decide no ser discípulo de Jesús. Decide soltar, renunciar a su identidad, la que venía elaborando con Jesús. El tema del manto ya viene haciendo historia en el Evangelio de Marcos. Bartimeo
Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Cuando Jesús lo llama, gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lo hemos leído en la liturgia recientemente, de la liturgia dominical. Cuando le dicen el maestro te llama, él soltó el manto para seguir a Jesús, para presentarse ante Jesús. Capítulo siguiente, capítulo 11, versículo 7. Los discípulos se despojaron de los mantos para colocarlos sobre la cabalgadura que llevaría a Jesús como rey en la entrada triunfal de Jerusalén. E incluso, atención, lean bien el Evangelio. La gente cortaba ramas de olivo para aclamarlo, como era propio de una procesión ritual ya conocida de la fiesta de las tiendas, y aquí concretamente para aclamar a Jesús como Mesías Rey, pero el texto dice, y los discípulos se despojaban y colocaban sus mantos como alfombra también en el camino. Entonces, es un punto importante. Ya viene hablándonos de manto, y lo mismo en el capítulo 13, en el versículos 16 y 17, donde se dice ya en el anuncio del juicio final, en la venida del Hijo del Hombre más bien, se dice, y el que esté en el manto, el que esté en la casa, no regrese y no busque el manto. Para decir, ante la venida del Hijo del Hombre nos presentamos como estamos, incluso desnudos. Entonces Marcos viene tocando la misma tecla. Esto es interesante en el estudio bíblico, observar las constantes. Y cuando llegamos a este momento crítico de la comunidad discipular de Jesús, un joven, neaniscos, en edad de las decisiones, suelta su identidad. Es como que yo en este momento dijera, no quiero usarte, hago el gesto de quitarme el cuello, o uno que cuelga la sotana. Es eso. Esto no es mi identidad. No quiero que me identifiquen con. No soy de él. Y también emprende la fuga. Por fortuna, era de noche. Y entonces se escapó desnudo, pues bueno, no debe haber sido mayor problema. Sin embargo, el evangelista Marcos lo anota, y lo anota con ironía. ¿Por qué me he detenido en esto? Porque el evangelio de Marcos nos presenta lo que podemos llamar, ahora permítame la expresión, un fracaso. El punto de partida del evangelio de Marcos es un fracaso. Voy a ser más claro. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué acentúo esto de un fracaso? Pues porque está en el relato, es lo que dice ahí. Es lo que dice ahí. Pero ¿qué implicación tiene? Cuando un maestro, escúcheme bien, le ha inculcado durante un tiempo, en el caso de Jesús, 1 año y medio, 2 años, 3 años, bueno, no vamos a discutir el tiempo, con su comunidad, con la que ha convivido mañana, tarde y noche, los 7 días de la semana y los 365 días del año, se espera que haya habido un aprendizaje, y un aprendizaje, atención, porque nuestro tema es la pedagogía, y la pedagogía tiene que ver con la enseñanza y aprendizaje, la dinámica de la enseñanza, del enseñar y el aprender, del comunicar y del asimilar. Si lo enseñado no es aprendido en el sentido de asimilado, de incorporado en la propia vida como un valor, no ha habido escuela. O mejor dicho, sí ha habido escuela en el sentido en que se dieron las lecciones, pero no ha habido aprendizaje. Y si no ha habido aprendizaje, faltó lo fundamental. Lo voy a decir con un ejemplo. Si yo me ocupo de la formación de los futuros sacerdotes de un seminario mayor en una diócesis, lo digo porque es el carisma de mi congregación. En eso trabajamos los seudistas, entre otras cosas. Nos dedicamos a lo social y a la pastora, y a la formación sacerdotal junto con la evangelización. De los 33 años de sacerdote que yo tengo, 16 he estado trabajando, formando sacerdotes. Y entonces por eso les digo el ejemplo, porque me viene espontáneo de mi propia vida. Si durante 7 años, escúcheme bien, si durante 7 años yo le digo a los futuros sacerdotes, queridos jóvenes, la vida del sacerdote comienza todos los días en la oración.
antes que la actividad, antes que los oficios, es la oración. Porque el sacerdote sostiene al pueblo de Dios con su intercesión. Él comienza su día litúrgicamente, orando con la iglesia, con la liturgia de las horas. Y yo le entrego el librito. Así se reza, aquí están los salmos, hay que hacerlo de esta manera y de la otra. Y resulta que durante los 7 años, 8 o lo que dure el seminario, ellos lo rezan, los 3 salmos rezados, a 2 coros cantados con la música de la hermana Glenda, con la de, qué sé yo, en silencio, de pie, como sea. Y resulta que apenas se ordenen sacerdotes, esto es un ejemplo nada más, un ejemplo extremo, se ordenan sacerdotes, lo primero que hacen es que el breviario, el librito, ¡pum!, lo dejan allí en la biblioteca. Y se levantan corriendo a fritar el huevito y a hacer el desayuno y a salir corriendo a las actividades de la pastoral, que son muy importantes, por supuesto. Y podemos decir que la misma pastoral también es oración, yo no lo discuto. Pero atención, si esta persona hacía aquello porque yo como formador lo estaba viendo, pero el día en que yo no lo estaba mirando, ya no lo hizo más, yo les pregunto, ¿ha habido formación? Lo que ha habido es información. Y educar no es informar. ¿Cuándo hay formación? Cuando se generan hábitos. Cuando se generan hábitos. Cuando yo por mis propios pies voy a hacer las cosas, me mire o no, me lo manden o no. Y esto es muy importante en la formación cristiana. Perdónenme que lo digo aquí como un paréntesis o una nota marginal. No es el caso de ustedes, pero yo digo, si en una catequesis de primera comunión, que dura 1 año, y después de la primera comunión los chicos no vuelven a comulgar, o comulgan, como me pasó una vez, de 50 niños, solamente 30 siguieron comulgando, y solamente 25 se siguieron confesando, y los demás, bueno, yo digo, ¿hubo formación o simplemente información? Si yo no vuelvo hábito, ¿me entienden esto? Hábito, si no lo vuelvo hábito. Aquello que yo haga sin que me lo digan, porque para mí es una necesidad, porque para mí es un valor, porque para mí es una convicción. No ha habido formación. Perdónenme, no ha habido formación. Y esto vale para tantas cosas en la vida. Una persona que ha pasado, que ha estado en un colegio, entre comillas, católico, donde ha estado con cierta frecuencia viendo religiosas o sacerdotes o laicos comprometidos y le han enseñado la catequesis de una manera especial. Bueno, todo esto ha hecho las ceremonias y ha ido a retiros, pero apenas termina el cole y se va para la universidad, lo primero que deja es la fe. Y ya ni por la iglesia quiere casarse. Yo pregunto, ¿hubo formación o hubo información? ¿Me entienden dónde está poniendo Marcos el acento? ¿Qué es lo que le preocupa a la comunidad de Marcos? ¿Qué es lo que le preocupa a la comunidad de Marcos? Es decir, aquí había algo. Una cosa es empezar grupos, comunidades, pastorales. Y entonces creamos la asamblea de los martes en la manzana, donde nos sentamos a leer la Biblia, y empezamos 20 vecinos. Después de 2 meses quedan 10, y después 5, y al final quedan 3 gatos, casi siempre gatas. Yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Eso es el discipulado? ¿Eso es la iglesia de Jesucristo? El Evangelio de Marcos está muy preocupado por este tema. ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué la gente no sostiene las convicciones, los compromisos? Y entonces viene una pregunta fundamental. Perdónenme. ¿Fue Jesús un mal maestro? Porque, a ver, yo sé que la pregunta puede ser chocante, si lo dije intencionalmente para provocar. No me abran los ojos que no debe echar gotas. Un maestro al que los alumnos, discípulos en este caso, no le siguen la propuesta,
Como un político que puede desgañitarse en la plaza echando su discurso, pero al final no vota nadie por él. Una persona que ha estado todo el tiempo trabajando y educando en valores, pero al final la gente hace otra cosa, uno dice, ¿qué pasó? ¿Fue Jesús un mal maestro? Y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en decir, Jesús fue un buen maestro. El problema no fue Jesús. Y es aquí donde uno tiene que mirar las dos caras de la moneda. En todo proceso educativo siempre hay dos caras de la moneda. No solamente el mediador de los procesos educativos, el maestro, sino también el aprendiz. El aprendiz es libre. El aprendiz no es un muñeco, o lo que antes cuando decíamos la educación bancaria, que le metíamos y después no es alguien al que yo pueda manejar como manejo un aparato. No, es una persona libre, responsable, que puede decidir asumir o no asumir, asimilar o no. Y es este el gran drama de la educación. Yo conozco, no sé si aquí entre los que estamos en esta tarde, en este taller, yo no sé si habrá algún padre de familia, por casualidad. Yo conozco padres de familia, y lo digo con sinceridad, no es exageración, padres de familia, algunos maravillosos, comprometidos en la iglesia, ministros en la iglesia, parejas muy bien llevadas, que la han pasado por las verdes y las maduras, por todas las que quieran, pero ahí están, ¿no? Uno dice, caramba, y que se la han jugado por sus hijos. Y me ha tocado ver en familias así, parejas así, lágrimas, porque ellos han trabajado mucho por sus hijos, los llevaron a la iglesia, los crecieron en la fe, y hoy sus hijos no quieren saber de nada. Yo espero que esto nunca ocurra en la Argentina. Yo espero que nunca. Yo estoy hablando de otros países por allá en el Asia, en Australia o en Nueva Zelanda. Que esto nunca ocurra entre ustedes. Y entonces la pregunta es, ¿pero qué hicimos mal? Bueno, no necesariamente has hecho las cosas mal. Hay casos en que las hemos hecho mal, ¿eh? También hay que reconocerlo. Pero no necesariamente. Siempre hay que aceptar que hay otra contraparte. Y que la educación es siempre un acto, escúchenme, eminentemente relacional. La educación es un acto eminentemente relacional, donde hay propuesta y hay respuesta. Y la respuesta puede ser un no. Por eso Marcos va a tocar tanto el tema vocacional, como lo voy a decir enseguida. Marcos parte entonces de una crisis, pero voy a acentuar algo más, si me permiten. Voy a acentuar algo más. Y me disculpan las distinguidas damas que están aquí presentes. Por favor, yo no quiero ser mal interpretado con lo que voy a decir, pero voy a decir algo que de pronto a alguna le puede sonar extraño. Es común, escúcheme, es común decir que los discípulos huyeron y abandonaron a Jesús. Los discípulos, no las discípulas. Es decir, entrando aquí en el tema del género, es que hoy es delicado y con esto del feminismo, cualquier cosa que uno diga me pueden acusar de patriarcal, machista o misógino. No, pero atención, miren lo que va a pasar. Normalmente, si yo les pregunto, ¿quiénes fueron las personas más fieles que fueron con el maestro hasta el final? Todo el mundo va a decir, las mujeres. Sí, las mujeres. Y yo le voy a decir, sí, pero no del todo. O al menos no según Marcos. Aquí es importante, para que no haya equívocos, entender que los evangelios no lo cuentan de la misma manera. Por ejemplo, Lucas, que es, por cierto, el evangelio al que yo más me dedico desde el punto de vista académico. Para Lucas las mujeres son prácticamente inmaculadas, en el buen sentido, quiero decir, no le fallaron, fueron hasta el final. Pero Marcos, el evangelio que ha hablado de la crisis, no lo dice de la misma manera. Marcos no lo dice de la misma manera. Marcos dice que hasta la cruz de Jesús llegaron las mujeres, eso sí lo dice claramente. Marcos capítulo 15, versículos 40 y 41.
Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, que le seguían y le servían, dos verbos claves del discipulado, seguir y servir, cuando estaba en Galilea. Y muchas otras, no solamente estas, muchas otras. El grupo de las damas era grande, ¿eh? Y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Hasta aquí todo perfecto. Llegaron hasta la cruz, inclusive hasta la sepultura. El capítulo 15 termina en el versículo 47, diciendo que cuando ruedan la piedra del sepulcro, María Magdalena y María la de José se fijaron dónde lo ponían. O sea, siguieron inclusive hasta el cadáver, hasta la sepultura. Inclusive, capítulo 16, comienza ya 3 días después, o el primer día de la semana, ellas van con los aromas y los perfumes para para ocuparse del cuerpo de Jesús, dice literalmente para embalsamarlo, el versículo 1. Y hasta aquí todavía la cosa sigue bien. Nota máxima para las mujeres. Pero aparece un ángel o un joven vestido de blanco que les explica a ellas por qué la piedra está corrida, porque las mujeres están confundidas, porque iban pensando que iba a correr la piedra, resulta que está corrida. El joven vestido como un personaje celestial les explica. Ustedes buscan no sé, primero no se asusten, a Jesús de Nazaret, al que crucificaron, no, ya no está aquí, ha resucitado. Miren el lugar, la tumba vacía, miren el lugar donde lo pusieron. Y entonces le da una tarea a las mujeres. Versículo 7. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que él irá delante de ustedes a Galilea, que allí lo verán. Versículo 8. La sorpresa. Ellas, escuchen, ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Marcos nos dice que las mujeres también huyeron. Es el mismo verbo de la noche del Getsemaní, fugueo, para decir que el discipulado entró en crisis en masculino y en femenino. Es decir, por eso digo, hay que aclarar, porque un comentario como el que estoy haciendo puede prestarse para algún malentendido y algún fastidio. No, esto no tiene nada que ver con el tema del género. Lo que Marcos está diciendo es muy sencillo. El abandono de Jesús lo puede hacer cualquier ser humano. Es una cuestión humana. Que las mujeres fueron más lejos, sí, Marcos está de acuerdo. Lucas va a ser más generoso, las mujeres nunca huyeron, según Lucas, pero según Marcos, el verbo mismo de la crisis se lo coloca a las mujeres. Es más, dice que ellas no contaron, no cumplieron con la tarea de ir a avisarle a los discípulos. En cambio, el Evangelio de Mateo sí dice que ellas fueron y reunieron y se los llevaron al Galilea. Lo mismo que María Magdalena lo va a hacer en el Evangelio de Juan. Pero en Marcos no dijeron nada a nadie. Y entonces cualquier lector inteligente se va a preguntar, ¿y si no dijeron nada a nadie, cómo nació la iglesia? ¿Y cómo se contó la historia después? Bueno, se ve que sí contaron. Y por eso, un punto importante que ustedes ya seguramente han abordado en sus estudios de Marcos, en otros talleres seguramente, el Evangelio de Marcos, en la redacción del evangelista Marcos, termina en el capítulo 16, versículo 8, con la palabra, la frase, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ahí termina. Es un final brutal. Es un final brutal. Brusco, además. Rarísimo. Un final en punta, tanto que la Biblia que yo tengo aquí, la de Jerusalén, lo coloca con puntos suspensivos. Los versículos siguientes, 9 al 20, para los que tienen abierta la Biblia en este momento, como yo, son una adición, un complemento posterior. No tan posterior, muy cerca a Marcos, pero no es de Marcos, no es de la mano de Marcos. Cuando ya estaban escritos los otros evangelios, donde sí se dice, pronunciaron, y que el resucitado se apareció, y toda la historia que conocemos, patatín, patatás, la sintetizaron y la metieron, la incorporaron aquí en Marcos.
y se acabó el escándalo del lector de Marcos. Pero el Marcos inicial, el Marcos original, terminó de una forma brutal. Los varones y también las mujeres. Las mujeres fueron más lejos, sí. ¿Y por qué las mujeres al final también fallaron? Marcos nos da aquí una pista. Nos dice, porque un gran temor, un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, porque no dijeron porque tenían miedo. 3 palabras, temblor, espanto y miedo. Cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Marcos y comenzamos a mirar las páginas hacia atrás, los evangelios, las páginas que hablan de miedo, nos vamos a dar cuenta que generalmente tiene que ver con situaciones discipulares que el maestro trata de corregir. Por ejemplo, voy a dar solo como muestra un texto, un botón. Podríamos recorrer todo el Evangelio, todas las veces que aparece el miedo. La tempestad calmada. Marcos capítulo 4, versículos 46 al 51. La tempestad calmada. Los discípulos van a ser reprendidos por Jesús porque tenían miedo. ¿Por qué tienen miedo? No tienen fe, les dice el maestro. Pero maestro, nos estamos ahogando, se está hundiendo la barca y no vamos a... esa suena obviamente, pero tiene que ver obviamente con la fe en Jesús. Por eso no tienen fe. ¿Dónde está la fe? Si el maestro está y lo reconocen, ¿por qué tienen que tener miedo? Es interesante esto. Es una señal de que todavía no habían llegado al discipulado. Estos caballeros que iban en la barca con Jesús no tienen fe, no han llegado. Están en el proceso, sí, pero todavía no han llegado. Lo mismo pasa con la hemorroísa. La hemorroísa tenía miedo de acercarse a Jesús. Sin embargo, en el caso de ella supera el miedo y lo toca. Y Jesús le va a decir, oye, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Superó el miedo con la fe. Y podría seguir. En pocas palabras, al final se dice que también las mujeres huyeron para decir la crisis en una comunidad tiene que ver con todos. Pero aquí viene la buena noticia. En este mismo texto que acabo de leer. Aquí viene la buena noticia. Versículo 7. Marcos 16, 7. Tenga la bondad de mirarlo. En Marcos 14, 50 vimos la crisis, que es la palabra huir, y todos abandonándole huyeron. Ahora veamos cuál es el verdadero final del Evangelio. El verdadero final del Evangelio no es la fuga de las mujeres. Es el llamado de los discípulos. Es el llamado de la comunidad discipular. Esa es la frase que importa. El versículo 7. Vayan y díganle a los discípulos y de Pedro que él irá adelante. Ir delante significa vuelve a ser el maestro. El maestro va adelante y los discípulos van detrás. Él vuelve a ser el maestro. Y vayan al principio, donde todo comenzó. Vayan a Galilea. La Galilea de los pescadores, la Galilea de los campesinos, la Galilea de los Herodes, la Galilea de los latifundistas, la Galilea de la multitud de enfermos y de marginados y de vulnerables. Allí donde empezó a acontecer el reino. Vamos a retomar el proceso donde todo comenzó en Galilea. ¿Se entiende? Como el proceso que empezó a la orilla del lago. Y esto es sencillamente maravilloso. Con esto ya puedo terminar mi primer punto, el punto A, que es fundamental. Es fundamental. Marcos lo que quiere decir no es que los discípulos fracasen. Ese es el punto de partida. Esa es la realidad. Es más, aprovecho de una vez y lo voy a aclarar. De una vez contextualicemos Marcos. Muy probablemente, una hipótesis bastante creíble es que el Evangelio de Marcos haya sido redactado para las comunidades cristianas de Roma o de su entorno. De todas maneras, cualquiera que sea el caso, inclusive si no fuera Roma, son comunidades muy insertas en el mundo imperial. En el mundo imperial. Y el Evangelio de Marcos ha sido redactado
en un contexto de persecución. Y hay, por cierto, un trabajo muy bonito que me ha llamado la atención, que se llama Trauma, el trauma de la persecución y luego lo que pasó en Jerusalén también con la guerra judía. Mientras tanto acá, en el año 64, se quema el incendio de Roma, ¿se acuerdan? En el mes de agosto del año 64, Nerón le echa la culpa a los cristianos, entonces los cristianos son los chivos expiatorios y tenemos la primera gran persecución, al menos oficial, de parte del Imperio Romano. Hubo otras, el Hechos de los Apóstoles ya hablaba de persecuciones, incluso imperiales, pero ya digamos de magnitud, de esta magnitud es la primera, la persecución de Nerón. Allí mueren Pedro y Pablo. El Evangelio de Marcos tiene que ver con esto. Cuando una persona tiene miedo, ¿miedo de qué? De sostener la fe cuando la amenazan, cuando la intimidan. Muchos cristianos murieron y los otros dijeron, a mí que no me mato, la vida vale más, yo me cambio de religión, o yo digo que no y me hago el bobo, llevo doble, qué sé yo, me las arreglo. Muchos cristianos hicieron esto. Y el Evangelio de Marcos está escrito para decirles a los miembros de la comunidad, te perseguirán, te intimidarán, las cosas cambiarán, intentarán arrebatarte tu fe. Pero tú no vayas a hacer lo que hicieron aquellos que abandonaron al maestro cuando su vida estaba en juego. ¿Qué enseña Marcos? Que los discípulos lo abandonaron, pero el maestro nunca abandonó a sus discípulos. Ellos abandonaron al maestro, pero el maestro no. El maestro fue hasta el final, hasta la cruz por ellos. Y una vez resucitado, los manda a llamar. Y aquí les voy a decir una cosa, a mí me da vergüenza decirlo. Me da una pena decirlo ante este auditorio tan distinguido de esta tarde. Yo no sé, perdónenme, yo no sé si yo haría lo que hizo Jesús. Le digo con vergüenza, ¿eh? Para mí esto es un jalón de orejas. Porque si yo yo les dije que he trabajado en seminarios. Si yo formando sacerdotes, yo me doy cuenta que un seminarista, aquí nosotros decimos en mi lenguaje caribeño, pela el cobre, no sé cómo se dirá en Argentina. Cuando una persona deja ver el lado, uno dice, bueno, dejó ver su verdadera identidad. O sea, esta persona no tiene condiciones, es malcriada o tiene algo que no encaja con la vida sacerdotal. Uno amablemente le dice, mire caballero, vea, la vida tiene muchos espacios, búscate otro camino, el Señor te sigue amando, pero este no es tu lugar. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Yo me habría buscado otro grupo. Yo me habría buscado otras personas que llenen el formato. Yo me buscaría otras personas que llenen los requisitos. Pues no, Jesús no hizo eso. Jesús llamó a los mismos, a personas no de probable debilidad, sino de comprobada debilidad. Y esto es fenomenal. Jesús llamó a los mismos, no a otros. ¿Por qué? Porque ser discípulo no es ser perfecto. Ser discípulo de Jesús es dejarse educar, inclusive a partir de las caídas. Y por eso Jesús los llama de nuevo. ¿Cómo termina el Evangelio de Marcos? ¿Cuál es la firma al final del Evangelio de Marcos? ¿Cuál es el gran acento? Es una muy buena noticia. El Señor te vuelve a llamar, incluso cuando tú has caído. Porque esto es una historia de conversión. Esta es una historia de renovación de la vida. El Señor te invita a Galilea. Vayan a Galilea. ¿Por qué a Galilea y no a otra parte? Porque el evangelio, el comienzo del evangelio en realidad es el final. Este final, la nueva vocación. Vayan a Galilea, es decir, vamos a repasar el proceso, a ver qué fue lo que falló. Vamos a mirar ahora me entienden el discipulado. Vamos a mirar el paso a paso. Lo que los discípulos en el recorrido tuvieron que haber escuchado y no escucharon. Lo que tenían que haber aprendido y no aprendieron.
vamos a hacer el camino. ¿Para qué? Para aprender la fidelidad. El fiel por excelencia en el Evangelio de Marcos es Jesús. Seguir a Jesús es aprender su fidelidad. No es la mía. No es mi heroísmo. No es mi logro. Claro que se pide mi respuesta y mi compromiso, con carne y sangre, por Dios. Claro que sí. Pero el gran anuncio, la buena noticia, el Señor te llama de nuevo. El Señor vuelve a contar contigo y trabaja, atención, con la materia prima de tus defectos, de tus debilidades, de tus pecados. Esa es la materia prima de la educación. Jesús no buscó gente buena para hacerla mejor. Jesús buscó gente que, miren lo que voy a decir aquí, tenía pocas, escúcheme, pocas condiciones de educabilidad. Pocas condiciones de educabilidad. A ver si me entienden, me hago entender con esta expresión que es muy del lenguaje de la pedagogía actual. Para poder ser educado, para poder emprender un proceso educativo, hay requisitos. Por eso cuando se entra a una universidad hay exámenes. Por eso cuando vas a hacer un trabajo te hacen una evaluación. Y no solamente de aptitudes, sino también de actitudes, es decir, tu disposición. En los seminarios, vuelvo y les cuento la experiencia, porque creo que puede servir como ejemplo. En los seminarios mayores, nosotros tenemos una práctica y es que después de cierta edad, por ejemplo, después de 30 o 35, ya no los formamos junto con los otros chicos de 20 años que vienen del cole, que vienen del colegio, porque una persona ya después de cierta edad, y yo creo que 35 años tampoco es que sea exagerado, pero digamos, lo mismo hacen las congregaciones religiosas, a cierta edad ya no reciben, o si reciben, le crean otras condiciones educativas que no son similares a las de los otros. ¿Por qué? Porque después de cierta edad, uno ya agarró hábitos, inclusive vicios, que hacen difícil la educabilidad. Hay un dicho, no es lo mismo educar a un niño que educar a un adulto. Y mucho más a un adulto adulto. No es lo mismo. El niño tiende a ser más esponjita. No todos, por lo menos mis sobrinos. Pero bueno, el niño tiende a ser más esponjita, pero el adulto ya tiene más resistencia, ya tiene experiencia, complica un poquito más la cosa. Hay un dicho de mi tierra que dice, loro viejo no da la pata. O loro viejo no aprende a hablar. ¿Cuál es el principio pedagógico de Jesús? Loro viejo sí aprende a hablar. Jesús revierte el principio educativo popular. No importa la edad que tengas, tú puedes comenzar de nuevo. No importa cuántas experiencias tengas, tú puedes comenzar de nuevo si tienes el corazón de un niño, que es el que entra en el reino de los cielos. No dice que tienen que volverse chiquitos ni maduros como los niños, sino quien tiene la actitud. Podemos ser educables. Jesús revierte el viejo principio pedagógico. Loro viejo sí aprende a hablar. Con Jesús, y esta es la grandeza. Yo espero haberlos convencido en esta tarde de la importancia de la pedagogía de Jesús, porque aquí es donde está la novedad. La escuela de Jesús no es una escuela cualquiera, es una escuela de adultos. ¿Ustedes saben lo que es educar a un adulto? ¿Han hecho la prueba alguna vez? Gente ya hecha y derecha. Es complicado. Es complicado. Complicado. 1000 veces educar a un chiquito. Y Jesús educó adultos. ¿Por qué? ¿Por qué empieza de? Porque son el modelo. Y aun cuando aparentemente cayeron en un fracaso, diría aparentemente, este fracaso no es fracaso. Este fracaso es la materia prima de la educación. ¿Entienden? Es la materia prima con la que Jesús trabaja. Solo cuando tú te estrellas y reconoces tu necesidad, tú te dejas formar por el Maestro, por el Señor. Bueno, me he detenido en este punto, el punto A, que me parece fundamental. Pero
todo el Evangelio de Marcos es un evangelio circular, donde el final en realidad es el comienzo, o el comienzo tiene que ver con el final. El Señor llama de nuevo. Llamar de nuevo significa retomar la experiencia fundante. Y aquí viene el punto que sigue. ¿Dónde está cómo responde Marcos a esta pregunta de la educabilidad, de las deserciones, de la gente que se va de las comunidades, o de la gente que ha sido educada en la fe y después sale con otra cosa? Marcos está hecho para eso, para que entendamos eso. Y la pedagogía de Jesús no es cualquier cosa, es esto. Es esto. Retomar el camino desde el principio. Paso a paso. Y el camino desde el principio, volver a Galilea, es la experiencia fundante. Y esto nos lleva entonces a la segunda pata del trípode para entender la pedagogía de Marcos. Segundo acento. A ver cómo estamos de tiempo. Nos quedan 10 minutos que podemos aprovechar bien para exponer al menos este punto y digamos para mañana la tercera pata, y ya creo que todos vamos entendiendo cuál es la propuesta de este taller. ¿Para dónde va y dónde está la utilidad de este taller? ¿Por qué vale la pena estudiar este tema de Marcos de esta manera? Leer el Evangelio de Marcos desde una perspectiva discipular, desde la óptica de Jesús Maestro, desde su pedagogía. Segunda clave, segunda coordenada para entender la pedagogía de Jesús. El evangelista Marcos es el primero de los evangelistas en ponerle el nombre de evangelio al escrito biográfico acerca de Jesús. Si ustedes miran, abran por favor, tenga la bondad, abran por favor el capítulo 1 de Marcos. Vámonos al comienzo del Evangelio de Marcos. Si ustedes observan, miren aquí lo que les estoy mostrando, todas las Biblias dicen Evangelio según San Marcos. Este título no es del evangelista. Este título lo colocaron los editores de la Biblia. Y digo los editores ya desde el siglo II después de Cristo, no de la imprenta de hoy. Ya desde el siglo II le colocaron ese título. Pero tengo que decirle a este distinguido auditorio, en el texto original, en la primera versión quiero decir, el título era la primera línea, como se acostumbraba habitualmente en la antigüedad. Una costumbre, por ejemplo, que sigue hasta el día de hoy en el mundo católico. Por ejemplo, ¿por qué la encíclica del Papa Francisco, su exhortación apostólica, su primera exhortación apostólica en el año 2013 se llama Evangelii Gaudium? ¿Por qué ese título? Porque la primera línea de la encíclica lo dice. El anuncio, el Evangelio de la Alegría, así comienza. ¿Por qué la encíclica del Papa Benedicto XVI, la primera, se llama Deus Caritas Est? Porque la primera línea. ¿Por qué los documentos del Concilio Vaticano II se llaman Lumen Gentium Gaudium et Spes Dei Verbum? Porque la primera línea. Eso es una costumbre viejísima. Lo mismo pasó con los evangelios. La primera línea era el título. Y el título, ahora sí, miremos lo que dice la frase. Dice, voy a quitar esto un momentico porque nos puede distraer. La primera línea del Evangelio de Marcos, mírenlo por favor en sus textos, dice, Arge tu evangelio, tu Jesu Christu, huiu theu. Así dice en griego. Traducción, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y tengo que hacer aquí una precisión importante. La palabra comienzo, que en griego se dice arge, así comienza, arge, no significa solamente comienzo o principio. Perdóneme, es algo demasiado obvio. No es que el evangelista esté diciendo, en este momento yo comienzo a escribir mi libro. Perdóname, la gente no es tarada, ¿eh? La gente no es estúpida. Sabe muy bien que ese momento está comenzando. No es eso lo que quiere decir.
Cuando dice arge, de donde viene la palabra arqueología, para decir origen, fundamento, lo que está diciendo es, yo lo que les voy a entregar es la experiencia fundante. Eso es el arge. El comienzo, el punto de partida. El punto de partida en cuanto a experiencia fundante. Todo el Evangelio de Marcos es este comienzo. Volver a la raíz. Y el Evangelio es como una semilla. Esto es lo fundante. Una semilla ya tiene comprimida en sí el árbol. Así no se vea en su composición genética. Ahí está el árbol. Y una vez que se siembra en la tierra y revienta y germina y crece y saca tallo y ramas y flores y frutos, entonces, pero todo eso ya estaba en la semilla. Marcos nos dice, esto es lo que yo les voy a entregar. No les extraña que el capítulo 4, la primera parábola de Jesús, sea precisamente la de la semilla y que le encante tanto el tema de la semilla. Porque es la imagen por excelencia del Evangelio. Arge. Volvamos a lo fundamental. Recuperemos la experiencia fundante. Y esta experiencia fundante es una buena noticia. Comienzo del Evangelio. Es una buena, alegre y bella noticia. Lo que le voy a decir le va a cambiar las vidas, les va a alegrar, les va a brillar los ojos, le va a hacer reventar de gozo el corazón. Es Evangelio. Pero, atención, dice Evangelio, ojo, mire lo que voy a decir. El texto, las traducciones dicen Evangelio de Jesús. Y luego, a quien confesamos como Cristo e Hijo de Dios. Evangelio de Jesús. Escúchenme esto, mis queridos amigos. Ni que en toda la tarde solo entendamos esto. La preposición de es una preposición ambigua. Quiero decir, gramaticalmente. Es una preposición ambigua. En gramática se dice que esto es un genitivo, un complemento determinativo, que puede tener dos connotaciones o valores semánticos posibles, dos posibilidades. Un sentido objetivo o un sentido subjetivo. Lo voy a decir con un ejemplo y todo el mundo me va a entender. Todo el mundo me va a entender con el ejemplo. Si yo voy, es un ejemplo bobo, ¿eh? Es un ejemplo bobo. Si yo voy como capellán a celebrar la misa de la mañana a un convento de religiosas y yo me quiero pasar de gracioso y voy y le digo a la hermana portera, ¿dónde está la vaca de la superiora? La hermana portera me puede entender dos cosas, de dos maneras posibles. La vaca de la superiora, ella lo puede tomar como una ofensa. Hágame el favor que la superiora no es ninguna vaca, ¿no? O me puede entender correctamente, como yo le quise decir, ¿dónde está? Ah, me dice, está en el patio, está pastando allá la vaca. Está lista para dar la lechita para el desayuno de la congregación, ¿no? No es y la preposición es la misma. Se puede entender de dos maneras, la vaca de la superiora o la vaca de la superiora. Y la hermana portera, que de tonta no tiene un pelo, me puede devolver el chiste. Y me puede decir, ah, sí, muy bien, está ya junto con el perro del padre. Y quedo yo frito. Plop. La preposición de es ambigua. Y esta es la diferencia entre un genitivo objetivo y un genitivo subjetivo. Si yo digo la vaca de la superiora en el sentido de ofensa, la vaca que es la superiora, es un genitivo objetivo, complemento objetivo. Si yo subjetivo es la vaca que tiene la superiora, ah, cambia la cosa. Veamos ahora el texto. Con este ejemplo, traslademos ahora a la primera línea de Marcos. Si él dice Evangelio de Jesucristo, se puede entender objetivo subjetivo, es decir, el Evangelio de Jesucristo como el Evangelio que proclamaba Jesucristo, que anunciaba Jesucristo, que realizaba a través de sus signos y acciones de misericordia Jesucristo, o el Evangelio que es la persona de Él. No importa lo que diga o lo que haga, el Evangelio es Él. Hay esas dos posibilidades. Si yo le pregunto a este distinguido auditorio, ¿cuál de las dos escogerían ustedes?
Evangelio de Jesucristo como Jesús proclamador y realizador del Evangelio, o Jesús como el Evangelio en persona, ¿cuál escogería? Evidentemente no se trata de adivinador, porque el Evangelio mismo se va a encargar, el relato se va a encargar de aclarar. Normalmente las personas, a mí me pasa eso en los cursos de Biblia, me dice, la gente busca soluciones diplomáticas para quedar bien. Entonces me dice, padre, las dos. Pues yo tengo que decirles a ustedes en esta tarde, ya noche, tengo que decirles, pues sí, efectivamente Marcos estaba pensando en las dos. El Evangelio es la persona de Jesucristo. El Evangelio es anunciado y realizado por Jesucristo. ¿Y por qué he insistido en esto? Porque Evangelio es el contenido de la formación. Cuando nosotros hablamos de pedagogía, podemos imaginarnos muchas cosas, pero lo más importante es que hay un qué. No solo la pedagogía es un cómo se educa, pero es muy importante en qué se educa. Y de punta a punta se educa en el Evangelio. Es Jesús, el libro de texto de la comunidad de Jesús. La cartilla es Él. A diferencia de las escuelas rabínicas, donde la gente iba a estudiar la Torá, a estudiar el libro, el librito, Jesús no le gasta mucho tiempo a los discípulos a leerles libros, ni la Biblia ni ningún otro. Los discípulos van a aprenderlo a Él, porque el Evangelio es Él. Es un aprendizaje de Jesucristo. Y aquí les voy a decir una cosa. El Evangelio es Jesús. Es la historia misma de Jesús. El Evangelio es una historia que cambia mi historia. El Evangelio es una historia que cambia mi historia, que redirecciona mi historia. Cuando yo entro en la dinámica del seguimiento. Cuando yo entro en la escucha, el aprendizaje, con todos los sentidos, y le respondo. Pero una última cosa para que nos vayamos a descansar ya. Ya lo voy a dejar en paz. Ya lo voy a dejar en paz para que vayan a cenar y a ver la cosa. Esa misma primera línea, que es la clave de sol de todo el Evangelio de Marcos, le da dos títulos a Jesús. Evangelio de Jesús, ya quedó claro el de Jesús, acuérdense de la vaca de la superiora, el Evangelio de Jesús, a quien confesamos como, uno, el Cristo, y dos, el Hijo de Dios. No voy a entrar aquí en la discusión si el título Hijo de Dios estaba en el texto original, como está en la Biblia. Dos títulos, dos atributos de identidad. ¿Quién es este Jesús? Que despliega, cuya historia se despliega en este relato de 16 capítulos. Él es el Cristo. Cristo es lo mismo que decir Mesías. Christos en griego es Mashiach en hebreo, como decir house y casa. Él es el Cristo y el Hijo de Dios. Si le ponemos cuidado, estos dos títulos nos dan dos vectores, dos dimensiones. Esto de la cruz no es por la cruz en que murió, es por los dos vectores, las dos dimensiones que van a narrar el Evangelio. La dimensión horizontal y la dimensión vertical. La dimensión horizontal es la del mesianismo de Jesús. Es decir, Jesús como enviado del Padre, que se ocupa de mi salvación, el último y definitivo rey y pastor, que se ocupa, o mediador salvífico, de mi propia vida y de la historia. Esto es horizontal, uno que se ocupa de. Pero hay una dimensión vertical. Jesús hace esto en calidad de hijo. Hijo tiene como correlativo padre. Correlativo, un hijo tiene un padre. Este mesianismo de Jesús es revelación del actuar del Padre, de lo que el Padre hace por mí. Y al mismo tiempo, en la medida en que yo conozco a Jesús, entro en el camino de Jesús, yo recibo su revelación. Entro en el conocimiento de Dios. Es más, no solamente su conocimiento de Dios, yo me hago hijo en el Hijo. Él me comunica o me introduce, me inserta en la relación que es propia de Él como Hijo único del Padre. Y entonces el Evangelio de Marcos
va a desarrollar estas dos grandes líneas. Una línea horizontal y una línea vertical. Las dos coordenadas siempre sin separarse, ¿eh? Jesús es Mesías en cuanto hijo y es hijo que se ocupa, que lleva a cabo una misión de ungido del Padre. Descubrir a Jesús en estos dos aspectos es lo que el discípulo ahora, digamos, aprenderá o llevará a cabo a lo largo de la ruta. Pero esto tiene implicaciones. Lástima que ya se me acabó el tiempo porque viene un punto muy importante. Pero bueno, empezaremos mañana por eso, porque esto que desde el principio aparece claro, ya nos dijeron quién es Él. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero nos van a crear el suspenso. Esa es la coordenada número 3. Hasta el capítulo 8, Pedro lo va a confesar como Mesías. Hasta el capítulo 15, versículo 39, el centurión romano lo va a confesar como hijo de Dios. Y nos tienen a la expectativa, como cuando uno ve una película. Nos tienen a la expectativa. Y a ver qué va a pasar, y a ver qué va a pasar. Este es el evangelio del suspenso, el evangelio del drama, como ya hemos visto, y hay un porqué de esto, hay un porqué. ¿Por qué Marcos quiso dilatar el descubrimiento? ¿Por qué utiliza un método inductivo y no deductivo? Lucas es muy deductivo, del principio dice todo y ahora profundicemos. Este no. Este nos va llevando paso a paso hasta que, este es el evangelio de la manifestación, de la epifanía, del descubrimiento admirado de la persona de Cristo. ¿Por qué utilizó el método del suspenso? ¿Por qué es una clave pedagógica fundamental? Lo veremos mañana. Y lo profundizaremos con mucho cuidado cuando vamos a desarrollar, los invito mañana, no se la pierdan, no se pierdan la película mañana, como se dice en los mejores cines. Mañana vamos a deshilachar el proceso. Tengan todos una linda noche y un gusto compartir con ustedes. Bueno, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias de manera muy especial, Señor, por nutrirnos con el pan de tu palabra. Gracias por regalarnos el Evangelio, que nos hace ser mejores discípulos tuyos. Que tu Espíritu Santo, Señor, escriba fuego en nuestro corazón cada palabra de este santo Evangelio. Y este Evangelio eres tú, que Él lo esculpa en nosotros, como cuando se esculpe una obra de arte. Y que toda nuestra vida sea realmente un fiel reflejo de tu fidelidad, la que tú tuviste por nosotros hasta el final. Y que sepamos escuchar, Señor, siempre ese nuevo llamado, para retomar el camino, para llevarlo con energía, con fuerza hasta el final, sabiendo muy bien que ser discípulo, al fin y al cabo, es ser mártir. Es decir, estar dispuestos a ir hasta el final, carne y sangre por ti, como tú lo has sido por nosotros. En tus manos, Señor, colocamos este día que hemos vivido, que sea para tu alabanza y tu gloria. Y junto con María, nosotros, Señor, nos abandonamos en tus brazos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche.